En el siglo II a.C., la República Romana pugnaba por el control de Hispania. La península ibérica estaba llamada a ser una de las perlas del futuro imperio. Tras doblegar la oposición de las tribus íberas, quedaban los resistentes lusitanos, los celtíberos, los habitantes del norte de la península. Los romanos se extendían por dos provincias bien delimitadas, la citerior y la ulterior. Y en esta última, dominando el valle del Guadalquivir, se encontraba en el año 150 a.C. un pretor de infame recuerdo, un pretor llamado Galba. Los pretores eran los gobernadores de las provincias y buscaban solucionar sus problemas mediante el tajo. En ese año 150 los lusitanos representaban un problema más que real, más que duro, para los romanos establecidos en la península ibérica. Y el pretor Galba, mediante treta, engañó al pueblo lusitano. Los lusitanos fueron convocados a una reunión. Galba les había prometido tierras fértiles para ser cultivadas por ellos. Lo cierto es que la tierra natal de los lusitanos era algo yerma, algo difícil, una orografía muy dura, muy austera y que proporcionaba poco o escaso alimento. Por tanto, los lusitanos se habían especializado en la rapiña. En bandadas entraban en la ulterior, entraban por el valle del Guadalquivir y asolaban aldeas, pueblos, ciudades. Por eso Galba había decidido exterminarlos de raíz. En ese año 150 los lusitanos fueron convocados. Miles de ellos llegaron a la explanada donde habían sido citados. Lo que no podían suponer es que a los pocos minutos 2 legiones romanas habían rodeado por completo la expedición lusitana. A una orden de su pretor, a una orden de su comandante, los legionarios actuaron contra los lusitanos y masacraron toda la población. Viejos, mujeres, niños, hombres en edad de luchar, casi todos fueron masacrados. Aquel día los legionarios se emplearon a fondo. Muy pocos consiguieron escapar a la escabechina. Uno de ellos, perteneciente seguramente a una clase aristocrática, sí que lo hizo. Su nombre era Viriato. Tres años más tarde, Viriato se había convertido en un joven caudillo de su pueblo. Fue elegido por aclamación. Era valiente, generoso, audaz. Viriato presentaba evidentes dotes para la guerra. Y en ese año 147 a.C. dominaba la situación de su pueblo, de los escasos supervivientes de su pueblo. Y decidió la guerra total contra el invasor romano. Seleccionó escrupulosamente a 1000 guerreros. Tan solo 1000 guerreros para enfrentarse a las legiones establecidas en la citerior y la ulterior. La segunda orden fue que su pueblo se diseminara, se fundiera con los paisajes. No quería soportar represalias a cargo de Roma. No quería más exterminios, más genocidios de su pueblo. Y con esos 1000 hombres preparó una lucha sin igual. Una lucha hasta entonces desconocida, una forma de guerra desconocida para las potentes legiones de Roma. Hasta esa fecha, la forma de guerra, la forma de batallar, era 2 formaciones frente a frente en el campo de batalla, y en esa batalla, en escasos minutos, se dilucidaba todo. Y claro, las de ganar siempre las tenía Roma, la máquina bélica más colosal de la historia antigua. Pero con Viriato el concepto de guerra cambió. Pequeñas bandas de guerrilleros, pequeñas bandas de guerreros incursionaban en los campamentos romanos, quemándolo todo, golpeando, matando 10, 12, 15, 20 legionarios y escapando amparados en el manto de la noche. Eran como fantasmas, como nubes de langostas que entraban de repente y en pocos minutos diezmaban todo lo que tuviera vida en un campamento romano. Se nutrían de sus alimentos, se armaban con sus espadas. Todo servía para que los guerrilleros lusitanos siguieran golpeando una vez tras otra a los romanos.
Fueron 8 años de guerra total, en los que Viriato y sus bandas de guerrilleros llegaron a dominar la mitad, más de 250.000 kilómetros cuadrados de la península ibérica. Era algo impensable para Roma. Viriato se había convertido en una pesadilla, en una auténtica pesadilla. Una tras otra, las diversas legiones que eran enviadas para luchar con Viriato eran sometidas, diezmadas. Se tenían que replegar con poca honra a sus cuarteles. Finalmente, el Senado romano, siempre inteligente, declaró a Viriato amicus populi Romani, amigo de Roma. Viriato había conseguido la independencia de su pueblo, ser respetado por la potencia latina. Los lusitanos por fin eran libres. ¿Pero cuánto duraría esta situación? Lo cierto es que en Roma había muchos magister militum, muchos generales, deseando acabar con Viriato. Era el enemigo público número 1. Aunque la farsa del Senado se mantuviera, lo cierto es que la mano militar romana quería exterminar de una vez por todas a todo lo que representaba Viriato. Uno de ellos en especial, Cepión, que hizo lo imposible para que le enviaran a Hispania. Quería apuntarse el tanto histórico de acabar con el enemigo público número 1. Y finalmente lo consiguió. Con 2 potentes legiones desembarcó en Hispania. Los tratados de paz se rompieron. Cepión consiguió medrar hasta que Roma declaró la guerra a Viriato. Una vez más, sería la última, la definitiva. 2 enemigos íntimos, 2 enemigos que se odiaron profundamente. Viriato y Cepión. El líder carismático, el caudillo de aquella tropa irregular, frente a un hombre bien estructurado, un hombre de mente bien compartimentada, de pensamiento refinado y perfectamente manejador de la situación bélica. Sabía cómo dirigir legiones. Poco a poco el rodillo militar romano se acercó a los territorios ancestrales de los lusitanos. Viriato estaba cansado de tanta guerra y quiso pactar, y en consecuencia envió a 3 de sus lugartenientes: Audax, Minuro y Ditalco. Eran de origen andaluz, eran de Osuna, de Ursu. Y los 3 fueron dispuestos a negociar con Cepión. Cepión, según una leyenda apócrifa, les recibió muy sonriente, dejó que hablaran, dejó que expusieran los argumentos de los lusitanos, y al poco les propuso lo inevitable: la traición. Esa herramienta de la que tanto se benefició Roma a lo largo de su historia. Cepión les ofreció una ingente cantidad de oro a cambio de asesinar a su líder. Y la codicia es un error muy humano. Los 3 lugartenientes aceptaron el trato. Y en una noche terrible, mientras que Viriato dormía en su tienda, algo inusual porque Viriato era un hombre austero que le gustaba mucho dormir bajo el techado de las estrellas, pero ese día estaba en una tienda, los 3 lugartenientes entraron y le asesinaron a cuchillo. Una noticia terrible. Audax, Minuro y Ditalco fueron al campamento romano donde esperaba impaciente Cepión. Les pusieron que habían cumplido con la traición. Y dice la leyenda apócrifa que Cepión, mirándoles con desdén, pronunció la célebre frase: Roma no paga traidores. El éxito había sido para Roma, pero el Senado no podía aplaudir la acción de Cepión. Roma no podía pasar a la historia por asesinar vilmente a sus enemigos. Por tanto, la actitud de Cepión fue reprobada públicamente. Se le negó el triunfo. Fue un hombre desdichado desde entonces y bueno, la verdad es que la notoriedad que él ansiaba alcanzar no la pudo conseguir y fue olvidado por la historia y por Roma, por supuesto, que no podía tener en sus filas a alguien que había utilizado esa traición, esa vil traición y ese cruel método de acabar con un enemigo. Poco honorable. En cambio, Viriato fue enterrado con todos los honores de un líder, con el carisma de un rey. 200 parejas de gladiadores lucharon en su tumba, rindiéndole homenaje y procurando que su alma viajara al panteón de sus dioses.
Es la historia de la infamia. En ocasiones aparecen héroes y, por desgracia, en ocasiones también aparecen personajes capaces de cumplir la más vil de las traiciones. Viriato queda para el recuerdo de nuestra historia. De Cepión nadie se acuerda. Hoy, enemigos íntimos versus Viriato, Cepión. ¿Y de aquellos 3 traidores qué fue? Pues nadie lo sabe. ¿Y qué más da?